pantalla. Excelente semblanza sobre el doctor Colchero. Bien se dice que caminamos en hombros de gigantes. Vamos a cambiar radicalmente el tema. Vamos a hablar sobre esta actividad que he venido a crecer en los últimos 7 años y es de las que más satisfacciones me ha dado en la medicina. Y es sobre el manejo del pie equinovaro aducto congénito mediante el método Ponseti. Entonces empezaré mediante definir qué es esta condición. El pie equinovaro aducto congénito, por su acrónimo, se conoce como PEVAC, Talipes equinovarus, pie sambo o pie bot, pie chapín, como le dicen en Colombia. Se considera como la deformidad congénita del pie más común en el ser humano, ocurriendo 1 a 2 en 1000 nacidos vivos. En ciertas regiones geográficas tiende a ser un poco más frecuente, como la Polinesia francesa. Tienen una etiología que hasta el momento se considera desconocida. Hay una probable asociación genética con alteraciones de genes específicos que tienden a cambiar el equilibrio del tejido elástico hacia fibroblástico en la parte interna del pie y de la pierna. Y hay una teoría vascular que habla sobre una hipoplasia del desarrollo de la arteria poplitea, que tiene que ver con su falta de vasculatura y la hipoplasia en la región de los gemelos y de los músculos que tienden a retraer hacia abajo y hacia adentro y sobre sí mismo al pie. Al final de cuentas hablamos sobre esta deformidad en equino, vario y aducto, que tiene cambios que afectan tanto a músculos, cápsulas, sindesmosis, tendones que están acortados y el hueso secundariamente porque se afecta en sus núcleos de crecimiento. Cuando vemos imágenes como esta, pensamos que el pie equinovaro es una causa de discapacidad que es completamente tratable hoy en día. Vemos estas imágenes y una de las imágenes que más me ha impactado es, por ejemplo, esta pareja en Bangladesh, en la cual esta, esta pareja realmente no tuvo acceso a un tratamiento adecuado. Sin embargo, su siguiente generación, su pequeñita, sí tiene acceso a un manejo adecuado con método Ponseti, en el cual logra una corrección completa y una calidad de vida muy probablemente diferente, con mayores oportunidades laborales, con mayores oportunidades de educación. Entonces, es por eso el tema que estamos tratando, como una causa de discapacidad completamente tratable de manera eficaz y barata. Entonces, ¿qué es el método Ponseti entonces y en qué consiste? Estaré hablando más sobre ello. Cuando vemos en este mapa, todo lo que está en verde oscuro son todos aquellos países donde se acepta el método Ponseti actualmente como método principal de manejo de este padecimiento y sobre los cuales en estos países se ha llegado a hacer al menos una publicación sobre este tema. Hay una literatura muy extensa y hay seguimientos ya que tienen más de 37 años que hablan de resultados excelentes de acuerdo a escalas funcionales de seguimiento contra los resultados que se consideran de buenos a regulares con la técnica que se realizaba tiempo atrás, que es la liberación posteromedial. La Organización Mundial de la Salud considera la primera línea de tratamiento al método Ponseti desde el 2005 y dice, donde se tenga la oportunidad de aplicar este método para un paciente con esta condición, deberá de iniciarse para poder tener mejores resultados. Se tienen seguimientos hoy en día de hasta de más de 50 años. Un cartero en Estados Unidos que recibió manejo y que permitió pues, llevar una vida normal y caminando kilómetros en su actividad laboral sin ningún problema. Eso es una parte que a veces les encanta a los administrativos. Cuesta una cuarta parte en comparación de una cirugía convencional, $176, considerando los 5 años de seguimiento de este padecimiento. Se sabe que cuando se introduce el método Ponseti disminuye en un 90% la necesidad de liberación posteromedial en varios estudios que se han replicado en varios países, incluyendo en Magdalena de las Salinas. No retrasa el desarrollo de los hitos del desarrollo del paciente en cuanto que vaya a verse afectado en su inicio de marcha y en las otras características que deben ir desarrollando los pacientes pediátricos. Es un método barato, seguro y reproducible y accesible a nivel mundial. Se sabe que un gran porcentaje, un 90%, van a requerir un procedimiento pequeño que es una tenotomía percutánea, que se puede realizar como ambulatoria, y hasta en un 30% en pacientes mayores de 4 años podrían necesitar una parte accesoria del método Ponseti, que es la transposición del tibial anterior a la tercera cuña. Este siempre se ha comparado históricamente contra la liberación posteromedial, pero también se ha comparado con otro método de manipulación, que es el método francés,
Sin embargo, este toma más costo y más tiempo, requiere que un fisioterapeuta esté manipulando el pie constantemente para poder lograr una adecuada manipulación y corrección del pie. Sin embargo, es mucho más costoso y no está tan disponible. Y también se ha visto que si se aplica por parte de un personal de salud, no necesariamente ortopedista, en lugares muy lejanos en los cuales no hay posibilidad ni siquiera que esté un médico, siempre y cuando tengas un personal de la salud entrenado, puedes tener resultados similares o iguales a los de algún otro personal de salud quizás más capacitado como un médico. Entonces, parte de la evidencia que se empezó a reportar tiempo atrás son los estudios a corto plazo, posteriormente a mediano y largo plazo, y sí existen en muchos países que hablan sobre la evidencia de la utilidad del método Ponseti y más cuando lo comparamos con la cirugía que se realizaba de manera convencional, que es la liberación posteromedial, en la cual todos los artículos, conclusiones en cuanto a que tienes mejores resultados en cuanto a la funcionalidad, la fuerza, la elasticidad en el pie y la capacidad para realizar actividades físicas sin mayor restricción. Entonces, hablan sobre los resultados a largo plazo para poder también comparar, cuando se realizan resultados a largo plazo de la liberación posteromedial, también son consistentes en escalas funcionales, por ejemplo, de AOFAS, con menor calidad de vida para estos pacientes, en los cuales hay más tendencia de rigidez. Cuando se tiene alguna recidiva que es inevitable, también se tiene que hacer una cirugía todavía más grande que la inicial para poder corregir a los pacientes. Entonces, por eso es la elección hoy en día. ¿Cómo se clasifica el pie equinovaro aducto? Se clasifica principalmente como aquel que es idiopático y el secundario. Entonces, se considera el idiopático como aquel que no ha iniciado tratamiento, aquel que ya completó su tratamiento que dura 5 años, aquel que es recurrente, que inició con método Ponseti, pero que tuvo algún porcentaje de recidiva, el inveterado, que se considera después de los 2 años de edad y que no haya recibido manejo, complejo, cuando ya recibió algún otro manejo que no es el método Ponseti, por ejemplo, la liberación posteromedial o algún otro tipo de manipulación, y el atípico, que es una especie de iatrogénico en el que se desliza el yeso sobre el pie y produce una deformidad secundaria. Y el secundario, que es curiosamente lo que caracteriza a veces más a nuestra clínica de Magdalena de las Salinas, el hecho de que aquel que no sea idiopático, que forma parte de otra condición, que forma parte de un síndrome y que todavía tendría a ser un poco más complicado, y sin embargo ese es el que a veces nos caracteriza más en cuanto al tratamiento. Tenemos entonces que el método Ponseti consiste en 2 grandes fases. Una fase activa de manipulación, en el que se llevan a cabo manipulación semanal con la aplicación de un yeso que va hasta el muslo, conlleva varios requisitos que voy a estar mencionando. Posteriormente se realiza una tenotomía en el 90% de los casos y después viene la segunda fase, que es la de mantener la corrección. 4 grandes pasos cuando se está llevando a cabo la corrección de la deformidad mediante la mnemotecnia CABE, en la que vamos concentrándonos en la corrección primero del cabo, elevando el primer metatarsiano cuando se coloca el yeso, ya que se haya manipulado el pie, corrigiendo posteriormente el aducto, el varo, que corrige automáticamente al no tocar el talón, va corrigiéndose a la misma vez que el aducto, y el equino finalmente generalmente con la tenotomía. Entonces, resumiendo, tenemos 2 grandes fases en el tratamiento. Corregimos con los yesos y mantenemos la corrección con el uso de una férula de abducción. 5 años después de manejo, de seguimiento y de mantener la corrección, el paciente ya tiene una posibilidad de recidiva del 0.05% prácticamente según escalas. Muestro este video en el cual se muestra, patrocinado por la doctora Erika Arana de Guadalajara, cómo se coloca una capa de guata muy delgada y un contacto muy íntimo del yeso. Se coloca en 2 tiempos. Se coloca primero hasta la parte de la tibia. Aquí está ayudando el familiar para poder sostener a su hijo para lo que se coloca el yeso, y se lleva con una técnica de moldeamiento muy precisa y que lleva varios pasos y tiene una curva de aprendizaje algo larga para poder realmente dominar, y de esta manera se va corrigiendo los componentes del CABE. Posteriormente, uno vigila como aspectos técnicos que va a quedar el yeso en forma triangular, como muestro a continuación, para que pueda realmente darse bien la corrección. Después ya se completa hacia el muslo, dejando a 90 grados de flexión. Algunos de los errores que hay cuando uno se está empezando a entrenar, y a todos nos ha llegado a pasar, es que los yesos se deslicen, yesos muy grandes y pesados, con los dedos muy abultados, muy apretados,
querer cambiar la técnica. Como le digo a veces a los residentes y a otros compañeros, el método Ponseti por eso recibe ese nombre, que es un método, es una forma precisa de hacer y hay que reproducir las formas como se enseñan. Y por ejemplo, uno de los errores clásicos es querer poner los yesos por abajo de la rodilla, queriendo hacerlo funcionar, y se deslizan, quedan a veces muy apretados, quedan muy sueltos y no se ve una corrección adecuada. Tenemos algo que hemos desarrollado con parte de la Asociación Internacional de Ponseti, PIA Internacional, que son los puntos para un buen yeso, y hablamos sobre el moldeado del antepié para que sea una forma triangular, con una planta aplanada, con los dedos libres, un moldeado de la parte del talón que sea suave, no aguda la transición, una tibia recta y el hueco popito bien moldeado a 90 grados. Y con eso tenemos lo que se ha visto como una forma de poder reproducir que sería un buen yeso que no se vaya a caer y que vaya a hacer realmente progresar, lo que se conoce como el yeso campeón. La tenotomía se decide cuando después de una clasificación que es la escala de Pirani que utilizamos en cada visita con los pacientes, vamos observando cómo va corrigiendo y en el que principalmente observamos cómo la cabeza del astrágalo logra una abducción a 50-60 grados, una dorsiflexión que llega al neutro y con el cabo corregido, y el talón se puede ya tener en valgo. Se recomienda entonces, y fue descrito hacerlo en consultorio, la tenotomía, por reglas hospitalarias, pues la hacemos en quirófano en el hospital, en el cual introducimos la hoja de bisturí número 15 con anestesia local y sedación. Se realiza como 1 centímetro de su inserción distal la introducción de la tenotomía, como lo acaban de ver en este momento. Ese es todo el procedimiento y se coloca un yeso en la posición de hipercorrección. Es tan pequeña la herida que ni siquiera se le pone punto y generalmente el paciente puede ser dado de alta el mismo día. Se coloca un último yeso en 3 semanas, por una duración de 3 semanas, con una posición de rotación externa de 70 grados, una dorsiflexión de 20 grados, y para utilizar 3 semanas y posteriormente pasar a la fase de mantener la corrección con una férula abductora. Esa que se ve en pantalla es la férula tipo Steenbeck, es de las más utilizadas a nivel mundial, es de las primeras que se introdujeron para el manejo de esta condición en México, por parte de la Fundación Mexicana de Piquinovaro. Entonces se mantiene al principio 23 horas al día las primeras 12 semanas y posteriormente ya baja a 10 a 12 horas de uso durante 4 a 5 años. Esto viene bajo el criterio de primero corregir y luego mantener, que es parte de los 10 mandamientos que damos cuando damos cursos sobre el método Ponseti. Ya se ha estudiado mucho, como mencionaba, ya se tienen más de 50 años de experiencia con este método y entonces sabemos que si queremos acortar, si queremos utilizar yesos más cortos, si queremos utilizar por menos tiempo la barra, no vamos a tener los resultados reproducibles de manera adecuada. Si, por ejemplo, tenemos un caso de un paciente que le pongamos yesos y hagamos la tenotomía, pero jamás utilice la barra, el 100% va a recidivar. Y es ahí donde quizás era el error tiempo atrás de lo que llamaban los tiempos de Brockman, o la técnica de kite también, en el cual no se acompañaba de una mantención de la corrección. Si se utiliza durante un año, la barra y se retira, el 80% recidivará y así sucesivamente va disminuyendo la probabilidad de recidiva. Por ejemplo, los 4 años, 20%, hasta los 5 años es cuando ya se tiene a un paciente que tiene quizás por el peso, el tamaño, la inactivación de los genes que se ha visto en ciencia básica también, que ya esta posibilidad de recidiva ya baja menos del 1%. Esto es el método, el caso ideal cuando iniciamos un paciente que tenga pues menos de un año de edad, pero en otros casos se va adaptando el tiempo de uso. Digamos que el paciente empieza a los 3 años su manejo y si va a continuar hasta los 8, en ese caso ya son casos especiales que se tiene que ir valorando, pero en general lo que debemos de recordar que serán 5 años de uso. Los 10 mandamientos que iniciamos siempre que enseñamos sobre el método Ponseti es evaluar al paciente para ver que sea un caso primario o secundario, planificar el tratamiento y luego ya empezar a colocar el yeso. Se habla con los padres al inicio y con eso terminamos también sobre qué es el método y reforzarlo en cada consulta, especialmente sobre el uso de las férulas, ya que dependemos mucho de esa segunda parte de ellos, de que realmente tengan un apego. Corregimos primero y luego mantenemos la corrección con la barra. Corregimos el cabo primero, nos vamos con un orden, nunca se toca el talón para poder ayudar a que corrija el varo. Se necesitan 2 personas para enyesar, eso es bien importante y se hacen 2 tiempos, desde el yeso que va desde los dedos hasta la ingle y la tenotomía necesaria en la mayoría de los casos. Muchas veces es naturaleza humana querer
negociar y dialogar y decir que en su caso de su paciente, que es un bebé, no va a requerir la tenotomía. Sí es algo que se necesita y es un procedimiento seguro. Se cubre la astrágalo antes de la tenotomía, que es un aspecto técnico que se hace a la palpación, y entonces seguir hablando con los. Esto es algo de lo que se ha desarrollado mediante los cursos que hemos impartido, con gracias a las fundaciones y al grupo que desarrolló la Universidad de Oxford, mediante este manejo inicial del entrenamiento en África y que luego ya se extendió hacia un nivel global, en el cual hemos dado cursos en diversos países. Entonces, gracias al apoyo en 2013 de la Fundación Mexicana de Pico Innovar en conjunción con el IMSS, empezamos a echar a andar en el área de yesos de ortopedia, junto con los residentes y mis otros compañeros adscritos, la clínica Ponseti los días miércoles en el día académico. Poco a poco fuimos aumentando nuestros casos y hasta lograr tener un reconocimiento y un número de proveedor, en el cual hay una base de datos mundial en la que se van registrando los pacientes, en las cuales somos proveedores a nivel Latinoamérica por parte de México. El hospital está certificado para ser proveedor Ponseti como tal por el número y el volumen de pacientes que se manejan, y en los cuales subimos a la base de datos los datos de los pacientes de manera anónima, así como fotografías de su progresión. Entonces, con eso sabemos y tenemos un mejor seguimiento sobre cuántas recidivas tenemos, cuántos casos hemos manejado, que aproximadamente estamos cerca de los 600, que si hemos dado de alta ya aproximadamente 80 que han completado los 5 años de seguimiento, cuántos casos han sido primarios o secundarios. Toda esta estadística nos la permite sacar esta base de datos y con la cual hemos realizado diversas publicaciones y tesis con los residentes. Uno de esos trabajos, y como decía, que caracteriza nuestra clínica, es el hecho de ver cómo el método Ponseti puede ser útil en los casos secundarios, especialmente en aquello que a veces nos caracteriza y parece que nos persigue, que son los casos de artrogriposis y síndrome de Moebius. Hicimos con el doctor Guerra Haas una revisión sistemática y la publicamos en el Acta Ortopédica Mexicana, en la cual se observaba cómo hay una falta de seguimiento adecuado de estos casos, ya que puede ser complicado por el número de casos, ya que son enfermedades a veces poco frecuentes que requieren un hospital de concentración, y en el cual el nivel de evidencia se considera bajo, pero aún así, después de hacer esta revisión, veíamos que este método Ponseti es recomendable en el manejo de estas patologías con sus limitaciones. Otros protocolos que hemos llevado a cabo en el hospital desde 2013 han sido sobre la introducción, por ejemplo, del método Ponseti, cómo disminuye la necesidad de una liberación posterior-medial. Los resultados iniciales al manejo, nuestros primeros 75 casos. Posteriormente presentamos experiencia del manejo del método Ponseti acortado o acelerado, que lo haré después, en Salzburgo, Austria. Asociación ultrasonográfica de displasia de cadera con el pie equinovaro, revisión sistemática que ya mencioné, y actualmente estamos trabajando en la traducción al español y validación de una escala para el seguimiento del pie equinovaro. Entonces, como mencionaba, tenemos experiencia no solo en casos idiopáticos, sino también vemos la aplicación y la utilidad que tiene, que ya ha sido demostrada y la estamos traduciendo a nuestro medio en casos de mielodisplasia, por ejemplo, en el cual podemos mejorar la alineación de los pacientes, solamente que también hemos visto que estos pacientes hay que tener cuidado luego con su calidad mineral ósea, que pueden presentar, como en estos casos, fracturas en botón al ponerle los yesos. Entonces, para eso también lo suplementamos luego con vitamina D. Ha sido una curva de aprendizaje también con estos casos y que hemos tenido un porcentaje de éxito muy considerable. Y ya hemos tenido la posibilidad de ver, por ejemplo, este paciente ya a los 5 años y darlo de alta, que es el que se veía previamente, y debe manejar múltiples patologías a la vez. Es bien importante siempre identificar desde un principio, cuando nos refieren pacientes que ya han sido manejados y con recidivas, explorarlos de la cabeza a los pies. Resulta que esta pacientita nos refieren porque recidiva en 2 ocasiones, que ya lleva como año y medio de manejo, y entonces simplemente al empezar a explorar vemos cómo tiene una lipomeningocele, en el cual no había sido diagnosticado y que presentaba infecciones de vías urinarias recurrentes por una vejiga neurogénica. Entonces, bien importante protocolizar adecuadamente a estos pacientes. Posteriormente a la manipulación de yesos, logramos una corrección y para esta paciente, ya que tenía urosepsis de repetición, echamos a andar parte de las variantes del método Ponseti, que son aplicar, ya que también hacemos una clínica de toxina botulínica, toxina botulínica mientras logramos meter a quirófano a la paciente para que pueda ir ablandando su tendón de Aquiles, ya que
era difícil meterla a quirófano y ha sido parte de las necesidades que hemos tenido que a veces, mediante revisión de literatura, implementar en el servicio con también buenos resultados. Como mencionaba, casos de artrogriposis que tienden a tener pies muy rígidos, pues tenemos éxito realizando las manipulaciones y colocando yesos. Con sus respectivas recidivas, se le explica muy bien a los familiares que el manejo es más difícil, las metas son otras. Esto es parte de un armamento que podemos utilizar para tratar de no ser tan agresivos con el pie y generalmente hemos tenido resultados considerados no excelentes, porque es una condición muy diferente, pero sí buenos. Entonces, para poder lograr que esos pacientes puedan tener, algunos de ellos, una marcha o al menos un pie plantígrado y no tan rígido. Entonces, como vemos en el video, cuando ya empieza un paciente después de haber sido manipulado, empezar a caminar y eso que presentaba una artrogriposis como tal de forma clásica. Pacientes también con otros síndromes como síndrome de Moebius, aquella ausencia de los pares craneales del sexto al 12º par craneal. Aquí tenemos desde su primer yeso hasta que la di de alta, 5 años de seguimiento, vemos en esta fotografía, en la cual tenemos una paciente que nada más requirió de una tenotomía y que a pesar de que tenga su campo visual limitado, presenta una capacidad de marcha bastante buena y un mejor desarrollo. Parte también de otros casos que manejamos con que ya se consideraría complejo, le habían realizado 2 liberaciones posteriores. Era un paciente referido desde Chiapas con síndrome de Moebius. Todo implicaba que iba a necesitar una tercera liberación posteromedial o hasta interconsulta con cirugía plástica. Entonces intentamos, ya que venía en malas condiciones el paciente con infección de vías urinarias, anemia y pediculosis, lo hospitalizamos y empezamos a implementar el método de Ponseti acelerado. Esto es cambiar el yeso cada tercer día y con el sindromáticos, entonces, PEVA y síndrome de Moebius, la ausencia de los pares craneales del sexto al 5 años de seguimiento, desde el primer yeso hasta que me tocó darla de alta a la paciente, la cual logra una adecuada funcionalidad y a pesar de tener un campo visual limitado por el síndrome de Moebius, que no puede movilizar bien los ojitos, puede salir adelante con mejor función. Presentaba era un paciente con síndrome de Moebius y que se considera complejo, ya que había recibido liberación posteromedial en 2 ocasiones. Por sus condiciones no podía ya realizarse otra liberación posteromedial, aparte que llegó a nuestro servicio desde Chiapas con infección, anemia y pediculosis. Entonces realizamos esta variante del método Ponseti, que es el Ponseti Fast, cambiar el yeso cada tercer día, y con lo cual afortunadamente completamente, se ve la secuencia de los yesos y cómo logramos hacer una tenotomía percutánea del tendón de Aquiles y con eso dio. Esto fue en el 2014. Entonces, este paciente, a pesar de que tenía una cicatriz muy gruesa, presentó suficiente elasticidad para que pudiera corregir el pie. Lo mandamos a Chiapas con el uso y en su seguimiento logró presentar una marcha. Actualmente ya lleva tiempo de seguimiento y con un buen resultado. Siempre hay que estar al pendiente del PEVA atípico, que es una especie de PEVA iatrogénico en el que se desliza el yeso y el pie queda hinchado con una flexión en el medio pie y a su vez con una hiperextensión del dedo gordo. Y en este caso se realiza una variante del método Ponseti para poderlo sacar adelante. Entonces, en casos de extrofia de cloaca, mielodisplasia, PEVAC, por ejemplo, casos complejos que hemos tenido, en el cual el método Ponseti ha sido un armamento para el manejo de estos pacientes. Por ejemplo, este paciente que operamos en la raza mediante la osteotomía pélvica en 4 partes para poderle cerrar la pelvis y a su vez en lo que permaneció un mes hospitalizada, empezamos a manipular ambos pies con un adecuado resultado. Entonces, vemos cómo con la manipulación sale adelante y con el seguimiento no ha tenido recidiva. En el lado izquierdo realizamos la tenotomía comportándose como un caso idiopático y en el lado derecho realizamos una estragalectomía ya que tenía una hemimelia peronea muy pronunciada y entonces no iba realmente a tener más resultado. Sin embargo, logramos que la paciente después ya con el seguimiento presentara una marcha adecuada.
Entonces, en caso de bandas amnióticas, mencionaba, puede ser útil, sin embargo, la recidiva puede estar más presente. Es una opción viable, sin embargo, se sabe que, curiosamente, a pesar de tener una banda amniótica, digamos, en el lado izquierdo, puede tener un PVAC en el lado derecho y ya con eso se va a comportar de una manera más recidivante y de más difícil manejo. A veces también hay que considerar liberar con cetoplastías múltiples la banda amniótica antes de empezar el método Ponseti si es que presenta alteración al estado neurovascular distal cuando se está manipulando. Siempre nos preguntan, ¿cuál es la edad límite para el manejo del método Ponseti? Pues depende de la organización que tenga uno con el paciente. Inicialmente esto fue descrito para utilizarse en los primeros 2 años de vida, posteriormente se fue agrandando la edad de inicio. Entonces hay reportes de casos. Afortunadamente en México casi no tenemos casos inveterados. El que se muestra en la derecha es un paciente que manipulé y que era un caso complejo de 12 años de edad y sacamos adelante. Y muestro en la parte izquierda la serie de un paciente de 17 años manejado en Nicaragua por el doctor Mario Sequeira, que es el que más tiene experiencia a nivel mundial en esos casos inveterados que ya son adolescentes, incluso adultos. La edad mayor ha sido de 28 años en una paciente en Ecuador, entonces en la cual se tuvo un resultado bueno. A veces se necesita una doble artrodesis para poder terminar de alinear el equino, pero la parte del aducto y del cabo y el varo se corrige con la manipulación con los yesos. Para el entrenamiento del método Ponseti se toma un curso básico en el cual se obtiene una clave como proveedor inicial el registro del método Ponseti en la base de datos. Posteriormente se toma un curso avanzado y en el cual se demuestra que ya se hayan manipulado más de 20 pacientes y ya se considera un proveedor calificado. Se recibe una visita de entrenadores para hacer retroalimentación y se preparan cursos para los familiares. Y posteriormente en la fase en la que estamos actualmente en el hospital es en la que ya hemos dado cursos a nivel internacional de tipo de crear entrenadores, haciendo difusión, publicación, enseñanza, creación de centros tanto en otros países de Latinoamérica como Guatemala, Ecuador y Bolivia, y pronto también para aumentar a nivel IMSS, cursos de IMSS para IMSS, que lamentablemente la pandemia nos interrumpió, y la supervisión y visita a centros. La Fundación Mexicana de Peque Novaro nos ha ayudado para poder implementar y garantizar el tratamiento a todos los niños con el apoyo de las familias y subsidiar el costo de las férulas para que tengan un mejor apego y la difusión y educación de los pacientes. Ocurre a veces que los familiares pierden la derecho a bien, se interrumpen el tratamiento, entonces la fundación se encarga también de ver que puedan continuar su tratamiento en alguna otra institución y darle seguimiento a estos pacientes. Hoy en día existen ya 31 clínicas a nivel nacional, hace 10 años nada más había 5. El día 3 de junio se celebra el Día Mundial de Peque Novaro, cual se celebra en todas las clínicas a nivel mundial. Es un gran evento en el cual es un triunfo de la familia por el apego y la organización de los mismos para poder hacer funcionar esto. Entonces, es parte de la organización y de los directivos o los administrativos, todos trabajando en conjunto para poder lograr hacer funcionar una clínica, y en el servicio hemos echado a andar clínicas para el manejo de estas deformidades, clínicas también para el manejo de espasticidad con la aplicación de toxina botulínica y la clínica de ultrasonido de cadera. Entonces hemos crecido en ese aspecto gracias a la organización y nos ha permitido también sacar trabajos adelante con los residentes. Muchas gracias y disculpen las interrupciones. Estoy atento. Muchísimas gracias, Agustín. Gracias. Mira, entendemos esta parte de la tecnología, a todos nos pasa, pero pues sí, no era adecuado perderte. Es excelente tu charla y realmente muchísimas gracias. Entonces,